muchas gracias por predisponerse a escuchar esta presentación. En nombre de Agricheck y de Suterra, a quien representamos en la Argentina, les agradecemos muy especialmente a la Cátedra de Zoología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Comahue por también predisponerse gentilmente a exponer los datos resultantes de los trabajos que oportunamente les encargamos. Y para contextualizar cómo llegamos a solicitar estos trabajos, me voy a tomar unos minutos de su atención para hacer un poquito un raconto histórico sobre el uso de las trampas de feromona para ver de dónde venimos y a dónde llegamos y dónde estamos hoy. Así que voy a tomarles unos minutos y les voy a mostrar una presentación. Bueno, como decía, un poco de historia sobre las trampas para monitoreo de carpocausa en el Alto Valle de Río Negro. En los comienzos, en la segunda mitad de los años 80, hacia fines de los años 80, existían trampas que se utilizaban para monitorear poblaciones con la pretensión de tratar de orientar más finamente las pulverizaciones y estar haciendo tratamientos pura y exclusivamente a calendario fijo. Bueno, decía entonces que hacia fines de los años 80 se utilizaban trampas para tratar de orientar las pulverizaciones. Esto obviamente llevó a ajustes, tratando de encontrar umbrales que sean certeros, precisos. Obviamente que fue un trabajo importante. Y hasta ese momento existían lo que posteriormente se conocieron cualitativamente como trampas 1X, mayoritariamente con una tecnología de cebos de caucho. Luego, hacia comienzos de los años 90, se empieza a desarrollar la técnica de confusión sexual en el Alto Valle. Permítanme la licencia de una autorreferencia. Tuve la suerte de encontrarme en los caminos del Señor con Enrique Scholz, y que generosamente me dio lugar para ser los primeros dos técnicos que trabajaron en el desarrollo de la técnica de confusión sexual. Así que, bueno, mi reconocimiento siempre a su impronta innovadora y mi agradecimiento a esa oportunidad que me dio, más allá de la anécdota de que hoy su empresa y mi empresa son competidores en el mercado, precisamente de difusores de feromona, pero bueno, eso es anecdótico y vaya mi reconocimiento a esa impronta innovadora. Pero lógicamente tuvimos muchas invitaciones en los comienzos porque no teníamos un método preciso para poder monitorear las poblaciones. Sabíamos que, intuíamos que obviamente en un ambiente que queríamos saturar de feromona, cómo se iba a comportar la trampa y qué nivel de interferencia iba a tener. Entonces también recurríamos a las trampas cebadas de Malta, lo que se conocía como trampas alimenticias, que nos podían dar algunos datos vagos, eran bastante engorrosos porque capturaban otros insectos. Así que mucho descansaba en el monitoreo visual. O sea, llevaba muchas horas, no había gente capacitada, así que era mucho trabajo nuestro, escalera al hombro, subir, bajar, revisar mucha fruta, y obviamente que era difícil determinar el momento preciso para la aplicación de insecticidas, ¿cierto? ¿Qué tipo de trampas había? En ese momento, a nivel global, había cebos de caucho y cebos de membrana, que todavía hoy existe a grandes rasgos estas dos tecnologías. Los cebos de caucho, para los que son más veteranos van a reconocer algunas trampas que había en aquel momento, como Biotrap, Osatrap, Ferocom, y el caso de cebo de membrana aparece 2 o 3 años después, allá por el 94, 95, conocido como Biolur o Biolur, lo argentinizamos como Biolur, y fue desarrollado por lo que en aquel entonces se llamaba una empresa Concept, que fue fundada en 1984 y utilizó un desarrollo de la NASA, la membrana de emisión controlada para uso agrícola. Básicamente se trata de una membrana que está contenida entre dos paredes y libera
por esta membrana precisamente que hace una emisión controlada para que el ambiente no lo haga emitir demasiado rápido. Bien, estas tecnologías siguen existiendo hasta el día de hoy. Luego, la empresa Consul se transformó en Suterra hacia fines de los años 90, principios de los años 2000, y hoy es un líder mundial en el control de plagas basados en feromonas. Ahí vemos la foto de su headquarter en el estado de Oregon. Posteriormente aparecen nuevas herramientas. A mediados de esa década aparece la hipotética posible solución, las trampas 10X. El concepto de 10X lo asumimos como una trampa que contenía 10 veces el contenido de la trampa anterior y lo aceptamos a partir de ese momento como un concepto cuantitativo. Y después vamos a ver que en realidad por ahí es un concepto más cualitativo, o sea, un nombre más que una relación de proporciones, porque no siempre se cumple que son 10, y ya lo vamos a ver. Bueno, esta es una ilustración de una publicación que hizo el INTA en el año 2001, donde a grandes rasgos se muestran dos trampas que ya había conocidas como 10X que había en el mercado, la trampa de 13 y la trampa Biolur. Acá hay hicimos una pequeña aclaración porque en realidad la duración de los cebos Biolur siempre fue de 56 días y en esa publicación apareció como 30, seguramente un error de imprenta. Pero, bueno, a la derecha ustedes pueden ver las dos modelos de trampa. La trampa Biolur de aquel momento era un formato que se denominaba Wind Trap más achatado. Posteriormente se cambió a un formato de trampa delta. Esa era de color rojo, la que se cambió luego es de color anaranjado porque se llegó a la conclusión de que captura menos insectos no target, así que desde hace muchos años ya está establecida como una trampa delta de color naranja. Empezaron a hacer unos primeros estudios regionales para ver cómo se comportaban acá estos cebos y traje estos datos más que nada para poder reafirmar lo que le decía del concepto cualitativo y no cuantitativo. Por ejemplo, fíjense que unos primeros estudios del año 96 que se mandaron a analizar al laboratorio 13 van a ver que sí se cumple el concepto 10X, pero luego en 97-98 se mandaron al laboratorio Centurion y van a ver que la relación entre lo que es hipotéticamente 1X y 10X no siempre es de 10 veces. Fíjense a la derecha, pueden ver que en este caso los análisis de 97 mostraban que eran 7 veces y media, y en el caso de las Biolur la relación es 3 veces y actualmente sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque la Biolur, genéricamente, 1X en realidad no tiene 1 miligramo, tiene 5 miligramos. Y la Biolur 10X tiene 15 miligramos. Siempre fue así, por lo tanto la relación entre ellas era de 3X. Por eso, a partir de este momento, siempre me voy a referir a la Biolur como Biolur CM+. Primeros problemas, que algunos se recordarán, fue bastante traumático porque esta hipotética solución de las trampas 10 parecía que iba a ser muy beneficiosa para el manejo cotidiano, pero aparecieron los famosos falsos negativos. O sea, falta de registros en captura y daño abundante en fruta. Eso, ahí mostramos una trampa que está vacía, pero después aparece daño en fruta. Entonces empezaron los primeros cuestionamientos, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser? Justamente en esos años, una de las empresas que estaba entrando al mercado de difusores utilizó masivamente esta trampa de caucho y lamentablemente tuvo muchos reclamos porque esa trampa de caucho, que en algunos casos no contenía incluso los 10 miligramos, generaba bastantes falsos negativos. Entonces se asoció el problema de los falsos negativos a todas las trampas 10X por igual, sin distinguir marcas ni tipo de tecnología. En el caso de los usuarios de las trampas Biolur, que yo digo CM+, esto no sucedía. ¿Por qué? En parte porque lo que les decía al principio, tecnología de membrana
y además la carga inicial era de 15 miligramos. Incluso muchos usuarios, recuerdo que un poco se quejaban porque nos decían, pero al final estoy curando más con esta trampa. Bueno, menos mal, ¿no? Porque eso evitó bastantes más tragedias. Entonces aparece luego, en el devenir, aparece la trampa combinada, ¿no? La trampa conocida posteriormente como combo, que contenía una mezcla de caromonas con feromonas. Y representaba dos avances significativos. Mejoraba su anterior cebo de caucho y atrapaba cierta proporción de hembras, que más o menos es un 20%. Entonces, para un ojo avesado, para gente preparada que podía hacer el sexado y ver si esas hembras estaban copuladas, era una manera de inferir el grado de superación de la barrera de la técnica de confusión sexual. Entonces, era una alerta, digamos, importante adicional. Luego se realiza otro estudio en el año 2003, 2004 y 2004-2005, que si no me falla la memoria, se aprovechó un área grande en la zona de Allen, que estaba haciendo los primeros estudios de área wide o de grandes áreas con confusión sexual, y ahí se prueban las trampas combo, estas trampas nuevas, combinadas con feromona con cairomona, con la anterior 1X y la que en ese momento era 10X, siempre hablando de cebo de caucho, y un cebo solo de cairomona. Se comparan todos cebos de caucho, pero no se incluyó en este comparativo a la trampa Biolur CM+. Ahí ustedes pueden ver cómo son los contenidos de cada una de ellas, la de 1 miligramo, la Megalur de 10 miligramos, la de éster de pera de 3 miligramos y la combinada de 3 miligramos de éster más 3 miligramos de feromona. Y lo que se llega a la conclusión es que en capturas totales, en toda la temporada, ustedes lo ven en la barra roja a la derecha, la trampa combinada, en total, en toda la temporada, atrapaba más adultos que las anteriores o que las otras combinaciones de cebo de caucho. Entonces, en capturas globales, significaba un avance importante, o sea, capturaba más adultos que las anteriores. Fíjense que cuando empezamos a discernir, o mejor dicho, quienes llevaron adelante este estudio, empiezan a discernir un poquito entre qué pasa entre las distintas generaciones, cómo se comportan esas mismas tecnologías de caucho en las distintas generaciones, y esto está publicado ahí, hacemos la cita, ¿no es cierto? Cuando se analizaron los datos de señuelos entre vuelos, la diferencia fue significativa para los vuelos 1 y 2, pero no para el vuelo 3, fíjense. O sea, que para nuestra zona, a partir, digamos, de enero en adelante, las diferencias no son significativas. Presten atención a esto porque luego cuando los colegas de la facultad hagan su exposición, seguramente les va a venir a la memoria esta diapositiva. La otra conclusión era que en general el rendimiento del señuelo 1X y 10X, siempre de caucho, era similar en los primeros vuelos, el 1 y el 2. O sea que casi que no se distinguían entre 1 y 10X. Y la conclusión era que los señuelos de combo son mejores indicadores de la actividad de la polilla de la manzana en huertos tratados con feromona, independientemente del nivel de población de plagas, en comparación con señuelos similares, léase, digo yo, de caucho, que contienen coldemone o éster de pera solo. Y esto me permite disparar una pregunta para que todos reflexionemos. ¿Cuándo es crítico tener la mayor precisión en la información de las capturas? Seguramente todos vamos a querer responder que siempre, pero si en algún momento, por el devenir de la biología, hay una diferencia entre primero, segundo y tercer vuelo, ¿cuándo sería más crítico? Bueno, lógicamente a partir del tercer vuelo, o lo que acá en la región podríamos dar como indicativo durante fines de diciembre, principios de enero y febrero, porque es cuando nosotros queremos dejar de hacer tratamientos químicos por la limitación de residuos, por la limitación de maquinaria, por el inicio de la cosecha, etcétera, etcétera. Bien. Luego, a partir, creo yo,
de la aparición de esta herramienta y con el inicio del programa de supresión de carpocausa, hay una contratación por parte del programa de un cuerpo importante de monitoreadores que podían llegar a llevar adelante la tarea de sexado. Se utiliza en forma exclusiva esta trampa. Así, los nuevos usuarios que empezaban a utilizar la técnica de confusión sexual quedaron asociados cognitivamente a la trampa combo, es decir, eran nuevos en el uso de feromonas y también fueron nuevos en el uso de una trampa para esas feromonas. Por lo tanto, quedó un público, yo digo, seteado con la trampa combo como si fuera la única válida en el mercado. Sin embargo, un porcentaje de usuarios no menor siguió utilizando la trampa Biolur CM Plus porque desde siempre valoraba su confiabilidad, pero fue excluida como trampa de referencia para áreas del programa. Recuerdo tener discusiones técnicas con algunos muchachos que trabajaban en el programa porque nosotros teníamos clientes de empresas que ya venían utilizando la trampa Biolur y bueno, cuando tenían que interactuar con los datos desde la del programa era un motivo de conflicto. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, muchos usuarios de la trampa combo no hacen sexado. Acá creo que la palabra muchos es un poquito conservadora. Yo diría que la gran mayoría no lo hace y solo cuenta adultos. ¿Por qué entonces no se recomienda el uso de la trampa ACM Plus? Sobre todo pensando en los programas de exportación. Si al final de cuentas lo que hace la mayoría es contar adultos. Eso también generó, seguramente en forma involuntaria, una situación de monopolio que ustedes saben que siempre no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque primero que pone al consumidor en una posición desfavorable, ¿no es cierto? Todos pueden acceder libremente a esa tecnología. ¿Qué pasa si hay un problema de provisión? Hoy en día, y el año pasado se pudo constatar por el tema de la pandemia, hay muchos problemas de logística a nivel global y además es de público conocimiento que estamos en una situación de restricción de importaciones que a veces complica justamente la importación de insumos. Entonces, el hecho de tener una sola herramienta validada es un poquito un costado débil. A nivel global, los mercados siguen teniendo más o menos las mismas tecnologías. El cebo de caucho, que incluso Suterra, fíjense, lo pueden ver a la izquierda, utiliza cebo de caucho para algunas plagas, por ejemplo, para nodil arantí, para la cochinilla roja australiana, pero en general para Lepidoptera se utiliza el cebo de membrana. Y después hay una multiplicidad de fabricantes y formuladores para una inmensidad de plagas, no solamente de los frutales. Entonces, nos decidimos justamente con este contexto de limitación que tenemos para el uso de la trampa Biolur CM+, nos decidimos hacer encargar ensayos propios y recurrimos a un profesional independiente que goza de gran prestigio en la comunidad, como es Leandro Pisano, que él posteriormente nos vinculó en este último año particularmente con el equipo de la facultad. Pero ya en el 2019-2020 hizo sus primeros trabajos, que seguramente los van a mencionar a continuación de esta introducción, y en la última temporada, 2020-2021. Por esto, entonces decidimos realizar ensayos comparativos entre la trampa combo y la Biolur para convalidar lo que hemos visto durante más de 25 años en el campo, que la performance de las mismas por lo menos son equivalentes. Los resultados se presentan a continuación. No les robo más tiempo y nuevamente le agradezco su atención y agradezco al equipo de la facultad por la presentación que van a ver a continuación. Muchas gracias por su atención. La introducción que nos brindó Luis, creo que nos contextualizó un poco a todos porque algunos nos introdujimos un poco después en el mundo este de las feromonas.
bueno, y no contamos por ahí con ese conocimiento, digamos, de lo que fueron los inicios de la implementación de la técnica de confusión sexual acá en el Alto Valle. Bien, el estudio nosotros lo denominamos estudio comparativo de trampas Biolur, CM+, y CMDA combo para el monitoreo de Cydia Pomonella. Este estudio, como indicó Luis, fue solicitado por el representante local de la empresa Suterra, a Leandro Pisano, a Dekin Sociedad Anónima, y contó con el apoyo en esta última versión, por así decirlo, del equipo de la Cátedra de Zoología Agrícola, de la cual formo parte, en conjunto con Anabel Olave, y estamos un poco a cargo de lo que es la formación de los nuevos profesionales del agro en nuestra facultad de Cinco Saltos. Bien. Algo ya mencionó Luis respecto a las características técnicas de las trampas, digamos, que se compararon. La trampa de referencia, la que todos hemos utilizado muchas veces, acá en el Valle, es la trampa combo, que es de 3C, que es una trampa de tipo delta, una trampa adhesiva de color blanco, construida con cartón, que contiene en su interior un atrayente, en el caso de la combo, que contiene 3 miligramos de feromona y 3 miligramos de cairomona, contenida, ¿no?, en una cápsula llamado caucho, es un halobutilo, de coloración gris. Y por el otro lado, la trampa de Suterra, denominada Biolur CM+, que contiene 15 miligramos de feromona contenido en una membrana multicapa. Es decir, son dos trampas que difieren desde lo constructivo, desde los materiales, desde el atrayente que utilizan, incluso hasta desde la coloración, son distintas. Así que esta comparación, digamos, apunta a los dos paquetes tecnológicos en conjunto y no, digamos, a una cuestión relacionada con el contenido de un atrayente u otro. Bien, los objetivos que se plantearon en el ensayo fueron los de comparar el número de adultos capturados en las trampas combo y Biolur. Luego de eso, observar si las capturas en ambos tipos de trampas presentan diferencias al ser utilizadas en distintas situaciones de manejo sanitario y de nivel de plaga, y también comparar según la época del año. Bien, y por otro lado, el de establecer diferencias entre trampas combo y Biolur como un instrumento para la toma de decisiones, es decir, un análisis funcional de ambos tipos de trampas de tecnología. Bien, el ensayo se planteó en dos establecimientos productivos con distintos manejos. Uno era con manejo convencional, la chacra de Bimax, ubicada en la localidad de Cinco Saltos, y se sabía ya anteriormente, se tenía un diagnóstico de que esta chacra contaba con una población baja de carpocapsa, y otra chacra seleccionada también para el ensayo, fue una chacra ubicada en Villa Regina, la chacra de Tonkovich, una de las chacras de Tonkovich, que cuenta con manzana orgánica, de la cual se sabía también de antemano que contaba con una población de media alta de carpocapsa. En estos dos establecimientos se colocaron 3 juegos de trampa, es decir, una combo y un Biolur, en sectores distintos, y se realizó la rotación de estos juegos de trampa de manera semanal, en conjunto con lo que es, digamos, lo que se denomina lectura de trampa, que es el conteo de los adultos que ingresan a la trampa, y su posterior sexado de los ejemplares. En cuanto al análisis de los resultados, lo que se decidió, digamos, hacer como primera medida fue gráficos de captura, como para contextualizarnos un poco de qué era lo que estaba sucediendo en cada una de las situaciones que estábamos visualizando. Luego se elaboraron cuadros generales, ¿no?, de capturas, como para llevar esa cuestión, digamos, gráfica a algo más numérico. Y sobre estos números se realizaron análisis estadísticos utilizando la prueba de Kruskal-Wallis, dado que por la naturaleza de los datos que obtuvimos no se puede realizar un análisis de la varianza porque son conteos que no tienen distribución normal, y usualmente se recurre a este tipo de pruebas estadísticas frente a datos que tienen esa naturaleza. Luego se evaluaron las variables
tipo de trampa, que es la que mencionamos recién, es decir, el contraste la Biolur y la Combo, el cuadro, donde fueron ubicados cada una de esos binomios, por así decirlo, de esos conjuntos de dos trampas, y también las generaciones. Y acá, algo que mencionó Lucy en la introducción, y dado, digamos, la naturaleza de este ensayo, que tiene por un lado, digamos, un aspecto biológico y técnico, pero también tiene un aspecto muy importante, lo que es la cuestión práctica, lo que se decidió fue evaluar la primera generación de Carpocapsa por un lado, es decir, en realidad el primer vuelo, que se corresponde con la tercera generación del año anterior, son las larvas diapausantes, cuando completan su metamorfosis, y por el otro lado el segundo y el tercer vuelo, que sí son los insectos desarrollados durante el año en nuestro monte frutal. Bien, digamos, en lo que es el primer vuelo de Carpocapsa, también esto lo mencionó Luis, es muy frecuente que se suelen hacer aplicaciones a calendario fijo, como se suele denominar, y en la segunda y el tercer vuelo de Carpocapsa es donde generalmente se realizan la mayor cantidad de intervenciones según la lectura de trampas. Así que es por eso que se optó por separar en dos momentos y no analizarlo en un conjunto a los datos. Bien, luego se realizó algo que denominamos análisis funcional, que consiste en ver las aplicaciones o contrastar las aplicaciones que se hubieran realizado en una situación o en otra, según el tipo de trampa que nosotros hubiésemos tenido colocada en el cuadro. Bien. El trabajo de campo se realizó, obviamente, usando el manual con el cual todos estudiamos y aprendimos acerca de esto, que es el manual de técnica de confusión sexual del INTA. De este manual, digamos, nos referimos a este manual en todo lo que es la colocación de las trampas y el manejo de las trampas en sí. En cuanto al sexado, se utilizó también el método muy difundido acá en el Valle, que consiste en mirar la parte ventral del ala anterior de estos lepidópteros y constatar la presencia o ausencia de una mancha de forma más o menos rectangular, de color negro. En el caso de que esa mancha esté presente, se trata de un individuo de sexo macho, y en el caso de estar ausente, de una hembra. Y en el caso de ser una hembra, lo que se hizo fue proceder, digamos, con la verificación para saber si está copulado o no, mediante una cuestión táctil y tratando de detectar si la hembra presenta la bursa copulatrix en el extremo abdominal. Bien. Antecedentes regionales, algo habló Luis, y yo me voy a referir a estudios similares. Por un lado tenemos el ensayo que hizo nuestro colega Leandro Pisano, quien debió haber estado hoy presentando la exposición, pero bueno, por una cuestión de agenda no pudo estar entre nosotros. Él desarrolló un ensayo muy similar al que se presenta a continuación, solo que fue un poco más breve, contempló 6 semanas, tomó también 2 chakras con 6 puntos, es decir, 3 cuadros distintos con 2 binomios de estas trampas, Biolur y Combo, y también con rotación de trampas. ¿Bien? Es decir, el ensayo que se hizo en esta ocasión es una reproducción de lo que se hizo el año anterior, solo que se prolongó en el tiempo. Y los resultados de estas 6 semanas que realizó Leandro, estos datos no están publicados, pero las conclusiones a las cuales arribó es que no presentaban diferencias significativas entre las trampas Combo y Biolur. Bien, otro antecedente regional que tenemos es el estudio de Fernández y otros del año 2010, es decir, publicado en el 2010, sin embargo, el estudio hace referencia a datos obtenidos entre el 2003 y el 2005, donde se contrastan distintos tipos de atrayentes con distintas combinaciones de feromona y de feromona. Mencionó Luis también esto anteriormente, es decir, es una comparación dentro de los atrayentes, ¿no?, para un mismo tipo de trampa, que es la trampa delta de la empresa 3C. Y no contrasta, digamos, dos tecnologías desde el alambre para abajo, por así decirlo, es decir, en su conjunto.
Bien, este ensayo tuvo un número importante, digamos, de puntos evaluados, entre 60 y 62 según la temporada. Se realizó en manzanas y peras, es decir, tiene esa robustez, ¿no? Tiene muchos puntos y el hecho de haberse realizado en los dos principales cultivos del valle, de pepita. Y en cuanto a las conclusiones, lo que se pudo obtener de este trabajo es que las capturas totales fueron significativamente mayores en el atrayente de tipo combo, el que combinaba feromona con feiromona, mientras que entre los atrayentes L2, Mega y DEA 2313, que es el que contiene únicamente feromona, no se evidenciaron diferencias significativas entre ellos, pero sí entre ellos, entre estos tres y combo. Así bueno, es interesante el tema de los antecedentes, y yo acá detallo los antecedentes regionales por una cuestión. Hay mucha literatura, la verdad, si se ponen a leer hay muchísimo, de evaluación, de comparación de tipos de trampa, etcétera, pero hay mucha literatura que es de afuera, y lamentablemente la literatura tiene que ser propia debido a que, bueno, cada región tiene un biotipo propio de esta plaga de Carpocapsa, y es conveniente siempre que los ensayos se refieran a los morfotipos que tenemos en la región, que son en definitiva con los que tenemos que lidiar todas las temporadas. Bien, eso en cuanto a los antecedentes regionales. Ahora pasamos un poco a describir las situaciones que se seleccionaron para el ensayo, que tratan de representar, digamos, el valle, pero obviamente en dos chats es muy difícil representar todas las situaciones sanitarias y de manejo posibles que tenemos en la región. Pero bueno, en definitiva lo que se hizo fue básicamente tomar, por así decirlo, no sé, tratar de tomar los extremos. Y acá en este caso tenemos una chacra con manejo convencional, que tiene un nivel sanitario bastante bueno, y tiene plantaciones de manzana red y granny. La chacra está ubicada en Cicos Altos. Están indicadas las coordenadas geográficas donde se colocaron las trampas. Una chacra que queda cerca de la ruta 151. Y ahora vamos a proceder a analizar un poco lo que fue los gráficos de captura en estas chacras. Se presentan ahí en ese gráfico el conjunto de las capturas entre las tres trampas, es decir, el total. Se observa claramente que en la primera porción del gráfico no hay muchas capturas, incluso si nuestro umbral de aplicación fuera 2, estamos solamente en una semana ahí tocando el umbral. La trampa combo se señala en coloración azul, mientras que la Biolur está en verde. Hay lugares donde ambas trampas coinciden, entonces el gráfico toma una coloración particular, pero es por la superposición de ambas curvas. Esto se produce porque, bueno, al ser números pequeños, suele pasar que dan iguales, ¿no? Bien, entonces como señalábamos anteriormente, y refiriéndonos un poco a lo que eran los vuelos, podemos observar que lo que fue el primer vuelo de Carpocapsa, ambas trampas tienen un comportamiento similar, y lo mismo sucede en lo que es el segundo y el tercer vuelo. Fíjense, se produce un pico de capturas por allá por el 20 y algo de enero, hacia el final, digamos, de enero. Esto, si nosotros quisiéramos, no sé, referirlo a las capturas del mediados del mes de diciembre, uno podría contar, a ver, 50 días, que perfectamente es el desarrollo de una generación de Carpocapsa en esta época del año. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, 49 días. Tranquilamente este pico de acá puede ser individuos que se desarrollaron a partir de este pico, pero bueno, no es el objetivo de este ensayo hacer referencia a la afiliación entre los insectos que caen en la trampa, pero sí, claramente puede deberse a eso. Indicamos también en el gráfico la colocación del cebo, ¿no? Es decir, del atrayente, para ver si lo que nosotros veíamos en el gráfico tenía alguna relación con eso del famoso cambio de cebo, ¿no? Es un punto crítico que todos los que trabajamos en algún momento con Carpocapsa a veces le desconfiamos, que, bueno, se incrementan las capturas, entonces decimos, no, fue por el cambio del atrayente. Y en este caso claramente no fue así. Vemos que con anterioridad y con posterioridad a que tenga lugar ese cambio del atrayente, las capturas están a un nivel muy bajo, directamente ni siquiera detectable. Bien, ahora vamos a hacer
una revisión un poco de los gráficos en función de cada uno de los cuadros de esta chacra, que la chacra, repetimos, la chacra Timimax, que es la chacra limpia, la chacra de 5 saltos, con manejo convencional y con cultivo de manzana. A la izquierda arriba observamos el cuadro, el gráfico que veíamos recién, que contiene el conjunto de las capturas entre los tres, y luego a la derecha y luego hacia abajo, de izquierda a derecha, tenemos los sectores diferenciados. Bien, podemos observar que posiblemente este pico de capturas en la trampa combo se deba a las capturas en el cuadro A, mientras que el pico en la trampa Biolur se deba más bien a lo que sucedió en el sector B y C, pero no observamos nada que nos llame demasiado la atención en lo que son estos tres gráficos. Pareciera ser que los cuadros tienen condiciones sanitarias similares y una dinámica de la plaga también similar. Para ver si esto es así o no, lo que hacemos es una tablita como para empezar a ver los sectores. Tenemos presentado el sector A, B y C y los tipos de trampa combo y Biolur. Vemos que la trampa Biolur atrapó más insectos que la trampa combo, aunque los números no son muy distintos, 2 y 18. Acá a la derecha se escriben los totales. Fíjense que son 30 capturas en esta chacra se hicieron 18 lecturas, es decir, 30 capturas en 18 lecturas en 6 trampas es muy, muy poco, realmente es una situación sanitaria que todos quisiéramos tener, tanto como propietarios de una chacra como asesores de una chacra. Y a continuación viene la pregunta, ¿no?, que nos hacemos siempre. Bien, ¿qué tipo de trampa capturó más? Esta es la salida para la variable trampa, es decir, la comparación Biolur combo, ¿no?, como variable de respuesta al número de capturas. Bien, y utilizando la prueba de Kruskal-Wallis. Y el resultado que nos da es que no hay diferencias significativas entre ambos tipos de trampa para los datos que se obtuvieron hasta ahora. Otra de las preguntas que nos hicimos en función de los objetivos era si las capturas de Carpocaps eran iguales según el sector, eran similares más bien, entre A, B y C. Bien, Kruskal-Wallis nos dice, dado el valor de P, que no es inferior a 0,05, que el sector A, B y C no se diferencian significativamente unos de otros, uno ve las medias, y la verdad que no parecen distintas, lo mismo en el gráfico, en los gráficos desglosados, así que bueno, lo que tenemos acá es que los cuadros son similares. Y otra de las preguntas que nos hacemos, que era lo que queríamos analizar, que eran las cuestiones acá en función del tiempo, es ver si en diferentes generaciones, más bien en diferentes vuelos, las trampas capturaban de manera similar. Otra vez recurrimos al programa Infostat y a la prueba de Kruskal-Wallis, y lo que hicimos esta vez fue separar por vuelos, analizamos las capturas para la variable de respuesta Biolur y combo. Y nos da, en ambos casos, para el primer vuelo y para el segundo vuelo, que no hay diferencias significativas entre los dos tipos de trampa. Esto quiere decir que el primer estudio que nosotros hicimos, que era el general, ¿no?, que no nos daba diferencias significativas, coincide con desglosar primer vuelo y segundo y tercer vuelo por otro lado. ¿Bien? Recordábamos, el primer vuelo es una zona donde por lo general no tomamos decisiones de aplicación, y el segundo y el tercer vuelo sí son zonas donde tomamos decisiones en cuanto a las aplicaciones. Bien, y acá viene la pregunta, ¿no? El análisis funcional, es decir, la toma de decisiones de aplicar o no en función de la captura de trampa. Obviamente, vuelan los bichos por la chacra, nosotros tenemos capturas, tenemos muchas dudas y queremos ver qué hacer en cada caso. Nosotros, bueno, para que la manzana se escape de la Carpocaps, establecimos un umbral de capturas con un n mayor o igual a 2. Este n proviene de la validación que se hizo durante el transcurso del Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa, en conjunto con el INTA, que establecieron básicamente estos dos umbrales, básicamente, como una regla general para el programa, que por un lado, el n tenía que ser mayor o igual a 2 para realizar una aplicación de agroquímico, y el número de hembras copuladas tenía que ser mayor o igual a 1, es decir, una cuestión de presencia-ausencia. Eso claramente es únicamente visible en una trampa con las características de la combo,
que contiene dentro de su atrayente cairomonas de tipo alimenticio. Bien. En función de estos umbrales, establecimos, digamos, un código de coloración donde indicamos con color rojo los momentos en los cuales hay que aplicar, o las situaciones donde la lectura nos indica que hay que aplicar, en verde donde no hay que aplicar, y en amarillo aquellas diferencias de medición entre dos tipos de trampa. Y esto tiene que quedar claro, es decir, nosotros lo denominamos esto como falso negativo, pero no hace referencia a lo que mencionaba Luis, que es el daño, porque nosotros el daño no lo evaluamos, sino que es una diferencia entre lo que me dice un instrumento de medición, una trampa, la que sea combo, versus la otra trampa, en este caso, Biolur. Bien, toda la semana se distribuyeron en un cuadro, desde el inicio, digamos, de lo que es el ensayo, hasta bien entrado el mes de enero, que en el gráfico se vio bastante bien eso, ambas trampas en todos los cuadros indicaron que no era necesario la intervención con insecticidas. Sin embargo, acá, hacia fines de enero, empiezan a aparecer ya algunos casos en los cuales una, otra o las dos trampas nos están indicando que habría que realizar alguna intervención. Bien, ¿cómo se interpreta esto? En el cuadro A, en el 27 de enero, la trampa Biolur marca 1, es decir, está por debajo del umbral, y me estaría dando un falso negativo en relación a lo que me dice la trampa combo, que por el contrario indicó que había 2 machos y una hembra virgen, es decir, un total de 3. Se encuentra por arriba del umbral. Entonces Biolur en este caso estaría dando uno de esos denominados para esta oportunidad falsos negativos, ¿no? Que no tienen que ver con lo que es el daño cosecha, sino con el contraste. En la misma semana, pero en el cuadro B, la trampa combo también acusa que hay que aplicar, porque detecta una hembra copulada, mientras que Biolur me marca también un falso negativo acá, con una sola captura. Luego en el cuadro C es Biolur la que acusa que hay que realizar alguna aplicación, combo no, un falso negativo por acá. Continúa, acá están de acuerdo las dos, como es, las dos trampas, y luego acá al final vuelve a haber otra vez una situación contrastante. Bien, eso llevado a números nos indica que la trampa combo 1, la combo 2 y la combo 3 nos dieron en conjunto 3 de estos denominados falsos negativos, es decir, que por contraste indicaban que había que aplicar y Biolur no. Y Biolur, por su lado, las 3 trampas, la 1, la 2 y la 3, nos dieron en distintos cuadros 3 de estos falsos negativos. Claramente, esto lo podríamos atribuir al efecto combo, que denominamos así, al momento en el cual la trampa combo, por poseer un atrayente de origen alimenticio, indica algo que la Biolur no indica. ¿Bien? Eso lo denominamos nosotros para los efectos, para los fines de este trabajo, efecto combo. Y eso tiene lugar una vez, entonces claramente la diferencia entre Biolur y combo se puede visualizar en esos términos, en el término efecto combo. Bien, pasamos a la segunda situación, ¿no? Que es la chacra Tonkovich, una chacra de producción orgánica con manzana red y Granny Smith en el cuadro A, mientras que el cuadro B y C presenta red combinado con gala. Están las coordenadas de dónde se colocaron los juegos de trampa, etc. Bien, el análisis que se hizo para esta chacra es similar. Se comenzó con un análisis gráfico, donde se dispusieron las 3 trampas en conjunto, A, B y C. Se utilizó el mismo código de color, azul para el combo, verde para el Biolur, y se observa en el gráfico, en lo que son los vuelos. Este ensayo arrancó una semana después, por lo que me señalaba Leandro, en lugar de arrancar el 12 de noviembre, arrancó el 19, una semanita después. Lo que se observó en esta chacra y en el primer vuelo fue que claramente la combo estuvo muy por arriba de lo que es las capturas de las trampas de tipo Biolur,
Y por el contrario, en lo que fue el segundo y tercer vuelo de la temporada, se observa que la trampa Violur está un poco por arriba de la trampa Combo. ¿Bien? Bien, acá se visualiza claramente un área bajo la curva muy importante. En cuanto a lo que es el famoso cambio del atrayente, nosotros lo que observamos es que la trampa, digamos, Combo ya venía con una especie de tendencia a disminuir, por así decirlo, previo a la colocación de este atrayente, y la trampa Violur venía como repuntando con anterioridad a la colocación del atrayente. Por lo tanto, nuevamente no vemos en este gráfico que esto pueda haber tenido algún tipo de influencia. Bien, vamos a revisar, al igual que hicimos con la chacra anterior, las capturas como fueron por cada uno de los sectores. Observamos lo mismo que se presentó anteriormente para la chacra ubicada en la localidad de Cinco Saltos, el gráfico del conjunto de las trampas, y después, separado por sectores, el A, el B y el C, se observa, la verdad, que la sectora es muy similar a la dinámica de la trampa a lo que es lo general, ¿no? Lo mismo sucede en B, salvo unos picos bastante pronunciados para la trampa Violur, como que captura mucho. Y el sector C lo mismo, claramente Combo atrapa muchísimos, pero muchísimos insectos. Acá apelo a la capacidad de observación de ustedes en cuanto a lo que son las escalas, ¿no? De los gráficos. Realmente se capturaban muchísimos insectos con la trampa Combo, por lo que se observa acá. En lo que es el primer vuelo. Bien. Y ahora un cuadro general, como se hizo con la chacra anterior, en relación a lo que es Combo y Violur por sector, ¿no? Es decir, los totales por sector, por cuadro, y también por tipo de trampa. Y claramente la trampa Combo atrapa muchos insectos más que Violur. En total, se recolectaron 418 insectos, y el sector A pareciera ser un sector con mayor población de Carpocausa, posiblemente porque tenía algunas plantas de Grania Smith. Bien, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué trampa capturó más? Y el modelo nos señala que no hubieron diferencias significativas entre la trampa Combo y la trampa Violur para el total del periodo analizado, ¿no? Es decir, el N completo, todas las lecturas del ensayo. Bien, en cuanto a lo que es el sector, también se procede de la misma manera. Se observaron algunas diferencias en el cuadro A, es decir, el cuadro A claramente tiene una población mayor en relación al cuadro B y C. ¿Esto para qué se hace? Para ver qué tanta robustez tiene el hecho de que uno no encuentre diferencias significativas entre Combo y Violur, porque acá claramente, si no hay diferencias entre Combo y Violur, no hay diferencias en dos situaciones que incluso entre ellas son distintas. Bien, al menos el modelo matemático así lo expresa. Entonces esto nos ayuda también a ver qué tan robusto es. Bien, en cuanto al tipo de trampa, considerando el sector, este fue un análisis que se hizo solo por el hecho de que acá aparecieron diferencias, no se hizo en la chacra anterior, pero sí se hizo en esta, y lo que nos arroja el modelo es que no hay diferencias, no hay un p-value inferior a 0,005 para ninguno de los sectores. Bien, es decir, se mantiene lo que se señaló anteriormente, por más que se divida por sector. Bien. Y acá vamos al tema de análisis según los vuelos, ¿no? Y acá la verdad que surgió algo bastante interesante, que ya se había observado visualmente en el gráfico, pero al analizarlo con los modelos matemáticos tiene esa ventaja de que finalmente nos permite discernir con más argumento, con mayor precisión, las situaciones que realmente son distintas. Y la prueba que nosotros efectuamos para los dos tipos de trampa, separando por tipo de vuelo, nos arroja que la trampa Violur captura menos insectos de manera significativa en relación a la Combo para el primer vuelo. ¿Recuerdan el gráfico? Se veía, la verdad, que la trampa Combo capturaba muchísimo. Y, por el contrario, la trampa Combo capturó
menos individuos que la trampa Violur en el segundo y el tercer vuelo. Eso también se visualizaba en el gráfico, aunque no sabíamos si las diferencias eran significativas o no, pero se visualizaba en el gráfico que había una curva que dominaba en lo que era el primer vuelo y otra curva que dominaba en lo que era el segundo y el tercer vuelo. Bien, en función de eso pasamos otra vez al análisis funcional, es decir, ver el tema de los umbrales y ver cómo anduvimos con nuestras capturas para esta situación, que recordamos es una establecimiento de producción orgánica con una población de media alta de Sida pomonela. El umbral lo mantuvimos exactamente igual a lo que es el anterior, se mantuvo exactamente igual al anterior, el N mayor o igual a 2 y la cantidad de hembras copuladas mayor o igual a 1, es decir, presencia-ausencia, es la línea técnica del INTA y del Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa, es decir, es un umbral muy estandarizado, muy frecuentemente usado en la región, y establecimos también un código de colores para no aplicar, y pintamos en amarillo las diferencias de medición y los denominamos, para los fines de este ensayo, o de este análisis, falsos negativos. Bueno, en cuanto al cuadro, la situación acá claramente es bastante más compleja, ¿no? Desde el punto de vista de lo que son las capturas, fíjense que en lo que es el mes de noviembre y diciembre, ambas trampas en las tres situaciones de los tres cuadros observados indican que hay que hacer aplicaciones, es decir, acá no se admite otra cosa que no sea calendario fijo. Esa situación se observa hasta la semana del 16 de diciembre, es decir, hasta mediados del mes de diciembre, y luego comienzan a darse estas combinaciones en las cuales una trampa indica que hay que aplicar, la otra que no, o a veces las dos indican que aplique y por el contrario las dos indican que no se aplique. Bien, y estas alternancias de color entre amarillo y rojo nos dan esos famosos falsos negativos que tienen lugar acá. Ya desde fines de diciembre se vuelven a producir acá en enero, es plena época de aplicación, ¿no? 20 de enero también lo mismo. Y observamos rápidamente que se producen estos falsos negativos en los dos tipos de trampas, los combo y en Violur. Esto resumido en un cuadro, nos dice que las trampas combo 1, 2 y 3 nos dieron en total 11 de estos, entre comillas, falsos negativos, repartidos de manera bastante homogénea. La combo 1 nos dio 4, la combo 2, 3, la combo 3, 4, mientras que las trampas Violure 1, 2 y 3 nos dieron 2 falsos negativos, 1 y 1. También bastante homogénea la distribución, así que no podemos por ahí estar pensando que alguna trampa estuviera funcionando bien o mal. La verdad que esto de así es bastante deseable, porque nos permite ver que no está pasando nada raro. Lo mismo abajo, en lo que son los cuadros, fíjense, nos dan el cuadro 5, en el cuadro A 5, en el cuadro B 7, en el cuadro C 3, es decir, 5 es la mitad de 7 y de 3, es decir, están los dos extremos y este valor que es el promedio de los dos anteriores. Así que en ese sentido, lo mismo, no parece haber nada raro. Y acá, en cuanto al efecto combo, ¿no? Que es, bien, cuántas veces nosotros aplicamos por el hecho de tener una trampa que combina atrayente sexual y alimenticio, lo observamos una sola vez también, al igual que en la vez anterior, por acá, por fines de diciembre, en una trampa que nos indicó que habían 2 hembras vírgenes y una copulada, mientras que Violur no indicó absolutamente nada. Se ve que machos no volaban, fíjense, combo tampoco los agarró, Violur tampoco, entonces nos dio ahí un falso negativo. De cualquier manera, fíjense que la diferencia es bastante importante. Pese a tener ese efecto combo, la trampa combo acusó, según los umbrales analizados, muchas veces menos aplicación que la trampa Violur. Bueno, algo meramente anecdótico, y acá se abre un paréntesis por una cuestión de que se establecen preguntas a futuro, es la aparición de otra especie de tortrícido en las trampas, en este caso graforita. Esto se registró por una cuestión, digamos, que no tiene relación con lo que es el manejo de esta plaga en un monte de pepita, utilizando trampas de feromona para Carpocapsa. De ninguna manera estamos proponiendo eso.
pero sí lo que se observó es que la trampa Biolur, por algún motivo que desconocemos, quizás sea la coloración de la trampa Biolur, que tiene ese color naranja, no lo sabemos, pero es una trampa en la cual es frecuente encontrar esta otra especie de tortrícido. Y en la combo, que tiene un atrayente alimenticio y uno esperaría claramente que, bien, estos insectos que también son carpófagos, al igual que el Carpocapsa, acudieran por el cebo, bien, finalmente, y según lo que se observa acá, no es algo frecuente de encontrar, por el contrario, sí en las trampas de tipo biológico. Bien. Acá yo quiero establecer una cuestión que me indicaba Leandro como muy importante, que es el hecho de la importancia que tienen los umbrales en el caso de la trampa Biolur en el primer vuelo. Y fíjense lo siguiente. En el caso de acá de la semana del 9 de diciembre se observa que la trampa Biolur, estando apenas por el umbral, o en el umbral, la trampa combo, ¿no?, atrapó un montón más de insectos, fíjense, 14 machos, una hembra virgen, 2 hembras copuladas, es decir, en total 17 individuos, versus Biolur, que atrapó únicamente 2. Sin embargo, desde el punto de vista del análisis funcional que se hizo, bien, ambas trampas indican que hay que aplicar. Sin embargo, claramente hay una cuestión de umbral para la trampa Biolur que no debe descuidarse en cuanto a lo que es ese número que se estableció de 2 o más. En la misma semana se observa también algo similar, una diferencia muy importante entre ambas trampas. Lo mismo en diciembre, a mediados de diciembre, se vuelven a observar este tipo de situaciones en las cuales la trampa combo captura muchísimos insectos, incluso empiezan a aparecer muchas hembras copuladas, y la Biolur se mantiene apenas por arriba del umbral. Sin embargo, desde el punto de vista del análisis funcional, en todos estos casos, ambos sistemas, podemos denominarlo así, de monitoreo, nos están indicando a nosotros que tenemos que realizar una intervención con un agroquímico. Bien, dicho eso, nos preguntamos por las causas del funcionamiento diferencial de la trampa, ¿no? Es decir, claramente nosotros lo que observamos, desde el punto de vista gráfico y después desde el punto de vista del análisis de los datos, es que las trampas, y en especial lo que es en presencia de poblaciones altas, no están funcionando igual y no nos están permitiendo tomar decisiones iguales, ¿bien? Porque el análisis funcional de ambos tipos de trampa es completamente distinto en cuanto a sus resultados. Entonces en algún momento nos pusimos a pensar, esto no tenemos capacidad de medición, es que quizás el hecho de que estos difusores, estos emisores pasivos de feromona, disminuyan, digamos, con el tiempo en su contenido y disminuya la emisión de feromona al ambiente. Sin embargo, al inicio, con un nivel elevado de feromona en el ambiente, la trampa Biolur con 15 miligramos de feromona nos resulte muy atractiva en un ambiente muy saturado con difusores de feromona. Y por el contrario, en la medida de que ese difusor empieza a emitir y empieza, digamos, a tener menor contenido de feromonas, posiblemente esos 15 miligramos que contiene esta trampa resulten más atractivos. Y por otro lado, otra cosa que quizás tenga lugar, es el hecho de que al inicio de los muestreos nosotros nos encontramos en una situación en la cual las cairomonas naturales producidos por las plantas se encuentran en un nivel muy bajo. Por lo tanto, una trampa que combine, ¿no?, las cairomonas, una trampa de tipo combo, posiblemente en este ambiente sea bastante competitiva. Sin embargo, en la medida que los frutos, digamos, se produce la división celular y luego la elongación, de los frutos comienzan a haber mayor cantidad o concentración de estas cairomonas naturales en el ambiente, y eso hace que el atrayente combo, es decir, ese plus que tiene la trampa combo,
no resulte quizás tan atractivo por la emisión, mencionábamos recién, de caromonas naturales por parte del cultivo. Bien, esto, digamos, requiere análisis posteriores, pero es posiblemente algo que sucede en el ambiente y que nos permite explicar quizás por qué ambos tipos de trampa no funcionan de manera similar. Bien, como conclusiones, quizás se puedan sacar algunas más, pero como conclusiones lo que se observó es que las capturas de Carpocapsa en trampas combo y Biolur no presentaron diferencias significativas en las dos situaciones sanitarias y de manejo evaluadas durante el conjunto del periodo analizado. Es decir, si yo analizo de principio a fin el ensayo, no hay diferencias, ya sea en una chacra limpia con manejo convencional en relación a una chacra con mayor población de plaga y con manejo orgánico. Bien. Sin embargo, en estas condiciones de alta presión de plaga, las capturas en la trampa combo son significativamente mayores durante el primer vuelo de Carpocapsa, mientras que la trampa Biolur, ¿no? Captura de manera significativamente mayor durante el segundo y tercer vuelo. Bien, y después desde el punto de vista funcional, que es la última, digamos, porción de lo que es el análisis, lo que se observó es que la trampa combo y Biolur no presentan diferencias significativas en situaciones de baja población, digamos, de Carpocapsa. Recuerdan que eran 3-2, no es una diferencia muy sustancial. Sin embargo, en situaciones de alta presión, la trampa combo presentó un número mayor de, otra vez entre comillas, falsos negativos, en relación a la trampa de tipo Biolur. Bueno, eso es todo. Quería mencionar nuevamente al colega Leandro, que, como es, a quien tuvimos que representar en el día de hoy. Por una cuestión de agenda no pudo estar, sin embargo era quien estaba indicado en el flyer, así que me imagino que la expectativa habrá estado puesta en escucharlo a él. Y por el contrario, bueno, terminaron escuchando a otro interlocutor que trató de hacer lo mejor posible para que no lo extrañemos a Leandro. Bien. Y vaya que te salió muy bien, Fede. Así que... Bueno,